Estamos con nuestro personaje de hoy aquí en CHTV este día lunes 1 de marzo de 2021, comenzando del mejor mes del mundo, nos dicen acá, del mejor mes del mundo, el mes de marzo. Por cierto, este mes cumplen años, siempre decimos esto, una gran cantidad de gurúes de la política. Hoy justamente, el 1 de marzo, cumpleaños el expresidente Carlos Flores. Luego el 13 de marzo cumplía Carlos Roberto Reina. El 8 de marzo me dicen cumple Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y uno del aspirante fuerte, aspirante presidencial. El 9 cumple Alba, nos dicen aquí Alba Reyes. El 16 de marzo cumplía Roberto Sasso Córdoba, expresidente de la República. El 15 creo que cumplía Tiburcio Carías Sandino. El 17 o el 18 que cumple Jorge Arturo Reina. ¿Quién más cumple este mes, perdón? Creo que también el que estaba vicepresidente de Carías, el general, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me dio el nombre en este momento. Se me fue el nombre en este momento, pero un hombre muy conocido. Muy conocido. También creo que Ricardo Zúñiga Agustinos, que en su momento fue el líder del Partido Nacional, fue como caudillo del Partido Nacional en tiempos de Rodas Alvarado. También Rodas Alvarado, se me quedaba, Modesto Rodas Alvarado, cumplía ahorita en marzo, creo que el 17 o el 15 de marzo por ahí. Zúñiga Agustinos también cumplía en marzo, es que estamos comenzando este mes, el mes de los gurúes de la política. Estamos esta mañana con Julio Raudales, académico, investigador, economista, para hablar de diferentes temas, principalmente con esto de la inequidad que existe en el mundo en diferentes aspectos y que hoy se ha visto reflejado con esa inequidad a la hora de distribuir la vacuna contra el COVID. Buenos días, don Julio, ¿qué tal está? Buenos días, Armando, un gusto saludarle, un placer estar acá en CHTV en esta mañana. Creo que la primera vez en el año, ¿no? Sí, creo que es primera vez en el año, de veras, imagínese. Y entramos ya al tercer mes del año. Este año como que va volado. ¿Será que uno me pregunta a veces, cuando uno va para allá, ya está haciendo viejo, viejito, no le pasa más rápido el tiempo? Porque los Bueno, niños, eso lo dicen todos los literatos, los novelistas, que cuando uno está pequeño el tiempo se le hace larguísimo, ¿no? Las Navidades, uno ya cómo añora la Navidad o su cumpleaños, ¿verdad? O las vacaciones de Semana Santa y no vienen nunca. Se le hacen larguísimos los días en la escuela a uno y la desesperación por salir, ¿no? Mientras que cuando uno ya está viejo, el tiempo pasa corriendo. Es impresionante, Armando, cómo hace ya casi 365 días, ya olíamos de cerca la posibilidad de tener que encuarentenarnos, ¿no? De tener que encerrarnos, porque los rumores de que una pandemia estaba prácticamente atacando con una enfermedad a todo el mundo eran ya bastante notorios en este tiempo, ¿no? Así es que ya dentro de 12 días, o dentro de 16 días creo, es que en la universidad nosotros nos confinamos el 12 de marzo, ¿no? El 12 de marzo se dio la orden de cerrar la universidad antes de que la diera el gobierno. Obviamente porque en la universidad están pues todos los expertos inmunólogos y virólogos y fueron ellos quienes le aconsejaron a las autoridades, al consejo universitario, que cerrara mejor la universidad. Y esto fue justamente 4 días antes de que el gobierno lo hiciera, ¿no? El gobierno lo hizo el martes 16 de marzo, la universidad lo hizo el viernes 12 de marzo. Sí, bueno, por esta época, el año pasado, creo que aún cuando ya se hablaba mucho de que se iba a confinar, que iba a venía la cuarentena, pero creo que nadie se imaginaba, Julio Rodríguez, lo que venía. No nos imaginamos lo que nos esperaba. No, nadie, definitivamente. Eso era muy difícil verlo. Sin embargo, creo que hemos aprendido la lección, ¿verdad? De que cuando una situación de esta se da, las previsiones deben ser funestas, ¿verdad? Como lo que ha sucedido en el mundo. Yo creo que más bien en Honduras no hemos tenido los desastres
que sí han tenido algunos otros países, ¿verdad? Brasil, por ejemplo, con una caída en su economía del 11%, Estados Unidos con una caída de su economía en el 3%, y con 600.000 muertos ya. Armando, el país que más muertos ha tenido en el mundo, ya más que la suma de los muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda y en la Guerra de Vietnam. Si sumamos los muertos que hubo en esas tres guerras, no llegan al número de muertos que hemos tenido en menos de un año debido a la pandemia en Estados Unidos. Así es que es una cosa terrible para ellos, ha sido un año funesto para las economías más grandes del mundo. El otro día leía yo un artículo interesantísimo en The Economist, una famosa revista sobre temas económicos en el mundo, que justamente hacía esa observación, que esta pandemia, a diferencia de otras, de la gripe, ¿verdad? Y del SIDA, por ejemplo, ha pegado más en los países ricos que en los países pobres, ¿verdad? Esta es una pandemia o una enfermedad de los ancianos y de los países ricos, mientras que en África, en los países latinoamericanos, salvo Brasil, como le decía, y el mismo México, básicamente pues no han habido tantos muertos, y la caída en las economías no ha sido tan fuerte como sí, y no ha tenido el impacto que ha tenido en los países ricos, ¿no? No es que con nosotros ha sido benevolente la enfermedad, también ha sido cruel, también han habido muchos muertos acá en nuestro país y en los países vecinos, y también las economías han caído fuertemente, pero el efecto no ha sido tan impactante como sí lo ha sido en los países más ricos y en los países en donde hay población con mayor edad, ¿no? Mire que yo siempre me voy a preguntar eso y me sigo preguntando eso y siempre me lo voy a seguir preguntando, que por qué esta pandemia ha actuado de esa forma, diríamos inclusive un comportamiento errático, porque lo lógico es hombre, que se ensañara con los países pobres, porque si el contagio es de fácil transmisión, en los países pobres no tienen acceso a tanta medidas de bioseguridad como, por ejemplo, las mascarillas más sofisticadas, el hecho de guardar la distanciamiento social, de darle bonos a la gente para que se mantengan encerrada, darle alimentos. Hombre, se presume que los países pobres serían los más afectados, pero no. Solo pregunten ustedes lo que ha pasado en el África subsahariana. ¿Ah? Sí, a ver, es muy difícil, porque hay mucha gente que me dice, pero es que en esos países esconden los datos, ¿ves? Con las cifras, pero es bien difícil esconder los muertos, Sí, hermano. sí, es difícil. Si realmente hubiese la cantidad de muertos que hay, por ejemplo, en términos porcentuales, que hay en los Estados Unidos, o en Francia, o en Italia, ¿verdad? O en España, ahí usted vería las carretadas de muertos en las calles en África, ¿verdad? Porque allá no tienen, Claro. como usted bien dice, las mismas condiciones de salubridad y de auxilio médico que se tienen en los países ricos. Entonces, es muy difícil. Hay mucha gente que cuando yo le arguyo esto, ¿verdad? Les digo lo que leí en la revista The Economist, me dicen, pero es que en Sudán y en el Congo y en esos países se esconden las cifras. No, los muertos es muy difícil esconderlos, ¿no? Puede ser que sí estén reportando menos muertos de los que hay, ¿verdad? A mí no me cabe duda, Armando, mi cuñada, por ejemplo, vive en Nicaragua, y a ella y a su esposo les dio COVID y tuvieron que hospitalizarse, ¿verdad? Y lo que me dicen ellos es que si usted va a buscar medicamento, por ejemplo, o va a un hospital, ahí a usted no lo reportan como que tiene COVID. Probablemente en ese sentido sí las cifras están escondiendo, pero los muertos, tal y como se están dando en el mundo, es muy difícil esconderlos. Ahora, a la pregunta que usted se hace, bueno, a pura intuición se lo puedo decir, mi sospecha, hermano, sigue siendo la misma que a comienzos de la pandemia, y es que esta es una enfermedad muy propia y que ataca muy fuerte en las zonas del mundo en donde hay clima templado, es decir, en donde se dan las 4 estaciones. Si usted se fija, la primera oleada de la pandemia se dio cuando todavía era invierno en el hemisferio norte, que es donde más población hay. Entonces usted vio que en China
durante los meses de marzo, abril y mayo del año pasado en China, en Japón, en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, fue cuando más fuerte atacó, ¿verdad? Luego hubo una caída, incluso usted ve que ya en los meses de verano, en junio, julio, agosto, septiembre incluso, ¿no? En Europa se empezó a abrir con normalidad todo, ¿verdad? La gente ya iba a las discotecas, ya empezó a darse la vida, ya nadie estaba confinado. Y luego, cuando regresó el invierno, se viene esta segunda oleada fuerte, ¿verdad? Entonces, mi sospecha, y evidentemente también dado el hecho de que en Europa y en Estados Unidos la población es bastante más adulta, ¿verdad? El promedio de edad de la población, por ejemplo, en Francia y Alemania, Armando, andan en 49 años, mientras que en Honduras, por si usted no lo sabía o por si nuestros amables televidentes no lo sabían, el promedio de edad, de acuerdo al censo del 2013, acá en Honduras, es de apenas 22 años. Es decir, en promedio todos los hondureños, si sumamos nuestras edades, estamos hipotes. Y las dividimos, somos hipotes de 22 años nosotros acá en Honduras, pero la población es bastante joven. Mientras que, repito, en Alemania y en Francia la edad promedio de la población es de 49 años. O sea, 25 años mayor que nosotros, ¿verdad? La gente allá en el hemisferio norte. Entonces, evidentemente, esto también tiene un impacto fuerte. Y así como la gripe, y yo que viví un buen tiempo en el hemisferio sur, Armando, donde también hay invierno crudo, ¿verdad? Y se dan las 4 estaciones, yo recuerdo que a mí me sorprendía, yo estaba muchacho en ese tiempo cuando vivía allá porque estaba estudiando, yo recuerdo que a mí me sorprendía cuando escuchaba en las noticias, Armando, la cantidad de personas que en los meses de invierno morían de gripe, cuando la gripe para nosotros acá en el trópico es una enfermedad que a todos nos da y que nadie se muere de gripe, ¿verdad? Nadie, ni le para bola usted. Sí, usted le da una gripe, usted le da una calentudita, se toma una Sudagrip, perdón el anuncio, ¿verdad? O una una Tapsin, ¿verdad? O se mete ahí se acaba de hacer un momentito de los tapones amarillos con limón, dicen. Sí, exactamente. Pero la gente le da gripe y la gente lo que hace es que quizás deja de trabajar un par de días y después a los 3 días ya está de nuevo en la vida, ¿verdad? Mientras que a usted le sorprende ver en las noticias, hermano, en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, o en Suecia, o en Alemania, la cantidad de gente, sobre todo ancianos, que mueren de gripe, ¿verdad? Pero estamos hablando de centenares de personas que mueren cada año de esa enfermedad. Entonces, me da la impresión de que en el caso de la COVID-19 es más o menos lo mismo, ¿verdad? El hecho de que en invierno, pues los padecimientos neumológicos y el hecho de que la gente sea mayor allá en promedio, pues es lo que provoca una mayor afección. Lo que no quiere decir que aquí no ha pegado fuerte, ¿verdad? Evidentemente es muy claro que en Honduras no estábamos preparados. Le recomiendo, Armando, que se busque un artículo que está en internet de una entrevista que le hacen a Yuval Noah Harari, el famoso y leído historiador, que ahora es uno de los gurús en el mundo, ¿verdad? Como analista. Y él dice que los políticos, con esta pandemia quedó claro que los políticos en el mundo no están a la altura de los científicos, ¿no? Y esa frase me dejó a mí bastante pensativo, porque tiene toda la razón Harari, ¿verdad? Mientras que en un año se logró la vacuna, se logró determinar cuál era el virus, ¿verdad? Y determinar incluso la forma de controlar la enfermedad rápidamente, ¿verdad? En unos 3 o 4 meses ya teníamos incluso nosotros acá en Honduras el tratamiento maíz, ¿verdad? El tratamiento catracho, y así en todos los países ya tenían un tratamiento para poder calmar los efectos de la enfermedad, y la vacuna en tiempo récord, ¿verdad? En 9 meses ya se tienen 5 o 6 vacunas por lo menos certificadas por la FDA y la OMS. Los políticos, dice Harari, no han estado a la altura, y eso implica un enorme peligro, ¿verdad? Para el mundo. El hecho de que los políticos no aprendan la lección y no se hayan puesto rápidamente, no hayan identificado rápidamente cuáles son las causas y los efectos de esta problemática, ¿no?
Bueno, y eso es correctísimo, eso que plantea Harari es correcto. Mire, los políticos ni remotamente, o sea que mientras los científicos, la tecnología va avanzando por los ascensores y hasta en un tren bala, los políticos van en burro, ¿ah? Eso diríamos. Así es. Van en un burro, van en un burro y eso es deprimente, eso es negativo para el mundo. Para el mundo porque los políticos se suponen que deben ir de la mano, sino más bien adelante de la comunidad científica. ¿Sabe por qué? Porque los políticos son los que toman decisiones, ¿verdad? Son los que toman decisiones. ¿Cuánto van a invertir, por ejemplo, en investigación? ¿Cuánto van a invertir en mejores salarios para la comunidad científica? ¿Cuánto le van a dar a una universidad de presupuesto? Entonces, por eso, los políticos deben ir adelante. Pero ya viste, esto que dice este hombre Harari es totalmente cierto. Y esto que planteaba Julio, tal vez para que la gente le entienda un poquito mejor, que la comunidad, los países que en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, hay tanta gente adulta, ¿ah? Tanta gente adulta, son muy pocos los jóvenes que hay. Y aquí en Honduras, nuestro país es lo contrario. Imagina usted el 22, el promedio de edad aquí, dice Julio, es de 22 años en Honduras. O sea que diría que todos estamos hipotes, pues, en otras palabras. En cambio, en esos países, la mayor parte de la gente ya es adulta mayor. ¿Por qué es esto? Porque esto, Julio, bueno, en mi opinión muy particular, en esos países hace muchos años, ya los jóvenes no quieren tener hijos. Exactamente. Hay sociedades en Europa, por ejemplo, que inclusive incentivan a la mujer para que tenga hijos, o a la pareja, mejor dicho, a la pareja, para que tenga hijos, y aún así no quieren tener hijos, que es un fenómeno, Julio Rosales, que ya está llegando a nuestro país. Mire, aquí usted conoce parejas jóvenes que no quieren saber nada de hijos, ¿va? Aquí, por ejemplo, Correcto. antes un cipote a los 17, 15 años ya tenía un hijo, pues, hombre o mujer, ya era padre o madre de familia. Hoy no. Bueno, si ahora imagínense que los cipotes ahora no quieren ni casarse. No quieren, Sí, o sea, es pero palabra prohibida. Pero eso, Armando, hay que reconocer que es un segmento también pequeño todavía de nuestra población joven, ¿verdad? En la clase media, que en Honduras es bastante pequeña, donde se da esa situación, porque si usted analiza los números en el país, todavía, Armando, la maternidad adolescente es muy alta, ¿verdad? Tenemos un 25% de jóvenes, de chicas menores de 21 años que ya son mamás. O sea, una de cada 4 jóvenes menores de 21 años ya es mamá, ¿verdad? Y muchas de ellas ya son mamás de más de un hijo, ¿verdad? Y eso es un grave problema. Cuando usted ve los documentos que produce, por ejemplo, la OPS acá en Honduras, ¿verdad? Los análisis que hace Naciones Unidas, en general el PNUD o UNICEF, ¿verdad? Que es la agencia para la niñez también de las Naciones Unidas, la gran preocupación de ellos justamente, o una de las grandes preocupaciones, porque son muchas, pero una de las grandes preocupaciones que tienen estas agencias de desarrollo es el embarazo adolescente. La gran cantidad de niñas que en Honduras salen embarazadas antes de los 21 años. Una de cada 4, hermano. Entonces, si usted saca la cuenta de esto y considerando que somos un país joven todavía, pues es una gran cantidad de chicas las que todavía salen embarazadas. Pero tiene usted razón. Yo tengo un hijo, por ejemplo, de 31 años que se casó en el 2017, o sea, ya va sobre 4 años, se casó en marzo del 2017, ya va sobre 4 años de casado, y él dice que ni loco. Y él y su esposa dicen que ahorita ni loco piensan tener un hijo. Imagínense. Sí, entonces los chicos que tienen cierto nivel educativo, ya, ¿verdad? Y es muy evidente, y también estos documentos de Naciones Unidas, de más alto es el nivel educativo de una persona, menos ganas tiene de tener hijos jóvenes, ¿verdad? Sino que ellos prefieren dejar que pase el tiempo y tener los hijos incluso ya cerca de los 40 años. De hecho, Armando, usted se acuerda que hace, en nuestro tiempo, ¿verdad? Hace 30, 40 años, una mujer ya de más de 35 años ni loca quería tener hijos, ¿no? Sí, es correcto. Pero ahora como la ciencia ha avanzado tanto, más bien es hasta aconsejable
que las mujeres tengan los hijos incluso arriba de los 40 años. Ya no hay ningún problema. Yo recuerdo que estábamos conversando eso con un grupo de colegas de la universidad hace un tiempo, ¿no? Que ellos decían que estos colegas del área médica decían que ahora más bien es hasta aconsejable que las mujeres tengan los hijos entre los 35 y los 45 años. Bueno, es que ese es el nuevo mundo en el que vivimos ahora, y se lo digo con conocimiento de causa, o sea, como usted lo dice, dependiendo del nivel de educación, ya los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos, es un mundo completamente distinto al nuestro, pero por eso mencionábamos eso del tema del COVID de nuevo, que mire cuántos muertos, imagina usted. Fíjese que en Latinoamérica los países donde más se ha enseñado el virus ha sido justamente las economías más desarrolladas, como Brasil, como Chile, como México. Ajá. Fíjese que aquí equivocadamente la gente a veces cree que Honduras ha sido de los países más afectados. Yo no dudo, por ejemplo, de que aquí están escondiendo cifras, pero igual ocurre en todo el mundo. En todas partes esconden cifras. Miren, en Nicaragua, yo no dudo que en Nicaragua puedan llevar el doble de muertos, el doble de contagiados. Aquí, por ejemplo, la Asociación de Funerarias Privadas le habla de una cifra un poquito más del doble. Si Sinagel, por ejemplo, habla de 4.000 muertes, las funerarias hablan como de 10.000 muertes, porque ellos han seguido el protocolo de terraje a una víctima de COVID-19. Además de contagios, gente que no reportó, que estuvo enferma y todo lo demás, que lo hizo en un hospital privado o no fue a ningún lado, sencillamente se curó o fue asintomática, etcétera. Pero de eso a lo que ha pasado en estos países como Italia, por ejemplo, usted se acuerda cómo pasó en Italia, cuánta gente murió ahí, sobre todo en el norte de Italia, en la zona de Lombardía, en España, en el mismo Inglaterra, y no digamos Estados Unidos. Parece es increíble que haya pasado ya el 500.000 de fallecidos, más muertos que todas las guerras en las cuales ha estado participando Estados Unidos. Eso es increíble realmente. Ahí está todavía la llamada ahí en espera. Hay una llamada, bueno, se cortó, bueno. Entonces lo que le decíamos, el tema de fondo es, ahora, Julio Rosales, el tema es, mire, los países ricos han acaparado esta vacuna, han acaparado la vacuna, han dejado sin nada a los países pobres, y el mundo, en otras palabras, sigue siendo desigual en todos los aspectos, aún en tiempos de la pandemia. ¿Qué se podría hacer para evitar que esta situación se siga dando? Imagine usted, ni en el tema de la vida humana, en este caso, ha podido hacer nada. La misma OMS se ha dado por vencida, que le fallaron también a ellos a través de este mecanismo COVAX a la hora de distribuir la vacuna. Bueno, mire, es una lástima lo que ha pasado porque en teoría todos estos organismos y sobre todo diría yo una serie de fundaciones que son presididas por la gente más rica del mundo como Bezos y como Bill Gates, ¿verdad? Que pusieron tanto dinero en este mecanismo COVAX para que una vez que saliera la vacuna se pudiera implementar en auxilio a los países más pobres del mundo, y sin embargo no ha sucedido, ¿verdad? Increíblemente, Armando, y tengo que decirlo, yo le tengo mucho cariño a los canadienses porque trabajé con ellos un tiempo en la embajada canadiense acá en Honduras, es increíble que los canadienses hayan comprado 100 millones de dosis de vacunas, hermano, cuando ellos solo tienen 30 millones de habitantes. ¿No? Que estén comprando, por ejemplo, que Estados Unidos ya haya comprado 400 millones de dosis a Pfizer, ¿no? Que le haya comprado 200 millones a Moderna, ellos son 300 millones de habitantes. Entonces, lo que se está viendo, Armando, es un nacionalismo en términos de la vacunación, lo que los expertos llaman un nacionalismo, porque es casi como una actitud nazi, ¿verdad? O fascista, en el sentido de que nosotros que somos ricos somos superiores a ustedes y por lo tanto tenemos derecho a vivir y ustedes no lo tienen porque son pobres. Y esto es realmente lamentable, hermano, que todavía se estén dando situaciones como estas, que estos mecanismos que han sido activados en el mundo
para apoyar a los países más pobres no se estén dando, y esa es una de las razones por las cuales hay que aceptarlo, porque yo creo que es bien importante ser objetivos, hermano. Yo reconozco que las autoridades hondureñas se movieron de forma muy lenta, ¿verdad? Porque no podemos esconder eso tampoco. Mientras que Bukele Alvarado en Costa Rica, ¿verdad? O el presidente de Panamá se movieron rápidamente. Por ejemplo, el presidente Alvarado de Costa Rica, en el mes, Armando, de agosto del año pasado, depositó $10 millones a Pfizer y le dijo: yo quiero que con estos 10 millones me vendas las vacunas que sean necesarias. Si contabilizamos, Armando, cuántas vacunas, que vale $10 cada vacuna, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Costa Rica le depositó por adelantado a Pfizer para la compra de 1 millón de dosis desde el mes de agosto del año pasado. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que las autoridades hondureñas se hayan hecho esta negociación tanto con AstraZeneca, porque fue con ellos que se hizo, y esto fue por consejo de la OPS, también hay que reconocerlo? Hay mucha falta, yo quiero decir, Armando, en esta mañana, que hay mucha falta de información, porque también hay que tener mucha claridad. Uno de los problemas, y creo que usted y yo lo venimos diciendo desde prácticamente marzo del año pasado en este programa, es que Honduras se ha apegado demasiado, desde mi perspectiva, a lo que dice la OPS. Y yo tengo que aceptar algo, hermano. Quien aconsejó al gobierno hondureño que hiciera exactamente lo que la OPS decía fue el doctor Salvador Moncada, que es reconocido como uno de los grandes científicos, no solo a nivel hondureño, sino a nivel mundial. Igual lo hizo el doctor Fauci allá en Estados Unidos. Le aconsejó a Donald Trump que hiciera tratos con AstraZeneca. Y resulta que la primera que sacó la vacuna fue Pfizer, ¿verdad? Pfizer-BioNTech fue la primera. Es decir, que tanto Trump como aquí el presidente Juan Orlando Hernández le apostaron al caballo equivocado por consejos de supuestamente super expertos, que se equivocaron, y es natural que se equivoquen. Es como cuando usted le apuesta a un caballo, ¿no? Usted le apuesta al caballo, y si le pone la plata al caballo equivocado, pues perdió su apuesta, ¿verdad? Lo mismo pasó acá. El doctor Salvador Moncada le aconsejó al gobierno hondureño que negociara, ¿no?, la vacuna de AstraZeneca, y resulta que la primera vacuna que salió ya en el mes de noviembre del año pasado fue la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, tanto Donald Trump, por ejemplo, que le había apostado a AstraZeneca, a Oxford, ¿verdad? Incluso creo le había dado miles de millones de dólares a Oxford, a la Universidad de Oxford, para que ellos elaboraran la vacuna, y resulta que quien sacó la primera vacuna fue este grupo de BioNTech, que es un matrimonio de científicos turcos, que fueron los primeros que sacaron, que es la vacuna de Pfizer, que es la primera que aprobó la OMS y que aprobó la misma FDA, porque es la vacuna más eficiente, ¿verdad? Tiene un 95% de eficiencia. Entonces, ¿qué pasó? Honduras se lenteó un poco, sí es cierto, porque sí negoció la vacuna, pero además de eso la negoció con el productor equivocado, que fue AstraZeneca y no fue Pfizer. Entonces, ahí tenemos el primer problema, ¿verdad? Y luego viene el segundo problema, que el segundo elemento que usted mencionó, y es que Naciones Unidas, gracias a las donaciones de estos millonarios, Bill Gates y otros, negocian también este mecanismo COVAX, que es COVID Vaccination Action, ¿verdad? Una cosa así. Y resulta que COVAX no fue un mecanismo eficiente y no ha logrado una distribución adecuada en los países más pobres, por lo menos para inmunizar a las personas que están en primera línea, como dicen, ¿verdad? Que son las enfermeras y el personal médico. Entonces, yo creo que es bueno que la población tenga también todos estos elementos. Y hay que aplaudir, yo lo digo con mucha claridad, ¿verdad?, a presidentes como el presidente de Costa Rica, ¿verdad?,
que rápidamente, como le digo, se movió y le puso en el mes de agosto $10 millones a Pfizer, ¿verdad? Y tuvo la suerte de que Pfizer fuera el primero que sacó la vacuna, y por eso es que Costa Rica está inmunizando a la gente ya prácticamente desde el mes de diciembre del año pasado. Pero yo creo que hay que ser muy claros en eso y explicarlo tal y como es, para no simple y sencillamente estar echando culpas a quien no las tiene. Es correcto. Bueno, es que el problema justamente fue ese que bien plantea Julio Raudales, a veces ha tenido únicamente a vacunas donadas, a vacunas regaladas bajo este mecanismo COVAX. COVAX, para que la gente lo entienda, Julio, es una fundación de reciente creación, justamente sobre todo por gente muy conocida en el mundo, como el mismo Bill Gates, el mismo Jeff Bezos, en Estados Unidos, que son los hombres más ricos del mundo. Hay aportes privados y también públicos para este mecanismo, buscando justamente la distribución equitativa de la vacuna, pero al final no se logró. No se logró. Esta distribución equitativa supuestamente se iba a hacer bajo el mecanismo también Gavi. Gavi justamente es una alianza por las vacunas a nivel mundial que ya existía. Entonces, ¿para qué nació Gavi? Justamente para garantizar que, por ejemplo, salga una vacuna, o en tiempos de la malaria, en tiempos del VIH, en tiempos de la peste negra o lo que sea, hombre, que puedan haber vacunas para todo el mundo. Y entonces se creó esa fundación privada, público-privada, que es COVAX, para distribuir esa vacuna, pero hay que decirlo, ha sido un completo fracaso. También Julio, es que también, mira, a este señor de la OMS le falta, ¿va? La OMS pues y la OPS son un organismo burocrático. Mire, yo creo que aquí en Honduras, Armando, los únicos que hemos dicho eso desde el principio hemos sido usted y yo, fíjate. Sí. Realmente denunciar la inoperancia que ha tenido la OMS en el contexto de toda esta pandemia. Yo diría que si hay que buscar un culpable, Armando, de que estemos pasando, de que el mundo esté pasando por esa situación, es ese señor de la OMS que desde el principio, y creo que Donald Trump lo denunció. Yo quiero aclarar que yo soy antitrumpista, ¿verdad? Después de incluso, sobre todo, después de lo que pasó en el 6 de enero en el Capitolio, creo que a todo el mundo le queda claro que este hombre está loco, pero dicen que a veces los locos dicen la verdad, ¿verdad? Sí. Y mire, este señor Donald Trump desde el principio acusó y retiró a Estados Unidos de la OMS porque dijo, el gran culpable de la situación que el mundo está viviendo, porque ocultaron. ¿Y por qué ocultaron? Muy simple. Este señor, que no recuerdo su nombre, el director general de la OMS, es creo que, no recuerdo qué país africano. De Etiopía, y Etiopía tiene un gobierno comunista actualmente, que además tiene una relación muy cercana de cooperación con el gobierno chino, de Xi Jinping, y entre ellos dos decidieron encubrir esta situación, ¿verdad? Para la situación que se estaba viviendo en China. Si ellos hubieran detenido esa pandemia en China, probablemente no hubiese salido a todo el mundo, pero entonces Donald Trump tenía razón en eso. Hay que darle la razón, a pesar de que el hombre está loco, pero hay que darle la razón de que de haber acusado a este señor de la OMS de haber sido el gran culpable de la situación que está viviendo el mundo actualmente. Es correcto. Mire, primero la OMS no alertó a tiempo al mundo con el coronavirus, justamente por esta época, hace un año. No alertó a tiempo, número uno. Número dos, fíjese que los científicos, una comunidad, un grupo de científicos, justamente integrado por la OMS, llegó a China un año después a investigar cómo fue que nació el virus. Ahorita en diciembre del año pasado, llegaron allá. 3, China no los dejaba entrar. Y la OMS, mire, muy bien, gracias, no decía nada. Hasta cuando comenzaron a brincar los mismos científicos, qué barbaridad, no dejan de entrar aquí. Apareció el tío Peste diciendo, qué barbaridad, dije, estoy decepcionado, dice, de China. Dice. Hasta que ese momento dije que estaba decepcionado porque no los dejaban entrar. Y número 4, el fracaso rotundo en esta distribución de la vacuna, porque ellos debieron haber previsto, hombre, que los países ricos, mire, como decía aquel famoso refrán, Julio, por la plata baila el mono. Si usted, por ejemplo, es el dueño de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, de Johnson & Johnson, de la Sputnik, de la otra, y usted ya con el billete, ¿a quién se la va a dar usted? A quien se le está pidiendo fiado y barata, fiado y barato, que ven usted.
o se le va a dar al que llegue con el billete uno sobre otro, a comprar al contado y con un buen precio. Es lógico, pues. ¿Verdad? Pero por eso le digo a Armando que hay que aplaudir realmente la visión que tienen ciertos presidentes. Mire, Sí. a mí usted ve, por ejemplo, Piñera, cómo lo han hecho pedazos, ¿verdad? Por su administración, y hay que reconocer, Piñera ha tenido una segunda pésima administración. Dicen que las segundas partes nunca son buenas y creo que ha quedado demostrado, Armando, mientras Sí. que el primer gobierno de Piñera en Chile fue un éxito completo. Piñera dejó el gobierno con un 60% de aprobación, ¿verdad? En el 2014. Ya este segundo gobierno de Piñera ha sido un desastre completo, ¿verdad? Pero hay que reconocerle algo, como él es un empresario, y es un hombre con mucha visión, es un hombre que está adelante, ¿verdad? Siempre, él al igual que hizo Alvarado en Costa Rica, ¿verdad? Dieron dinero por adelantado a Pfizer. Y Chile en este momento, Armando, con una población de 20 millones de habitantes, ¿verdad? Ya tienen vacunados con una dosis a 10 millones de habitantes y con 2 dosis a 4 millones de habitantes. Pero es el país que más adelante, uno de los países que más adelante va en el mundo, y es un país latinoamericano en cuanto a vacunación. Y Costa Rica, a pesar de que hay que denunciar también, Armando, de que Pfizer le ha quedado mal, porque como le dije, Costa Rica desde el mes de agosto le adelantó 10 millones de dólares, una cantidad que está en el presupuesto de cualquier país de los nuestros, ¿verdad? 10 millones de dólares. ¿Cuánto costaron los famosos hospitales esos? 48 millones de dólares. Bueno, si en vez de dar ese dinero para los hospitales le hubieran dado, digamos, 10 millones a Pfizer y 10 millones a AstraZeneca, Honduras ya tendría las vacunas ahorita, ¿verdad? Pero bueno, le repito, hay que denunciar que Pfizer le ha quedado mal a Costa Rica por ser un país pobre, porque solo le ha dado la mitad. Imagínense, Armando, Costa Rica le compra 1 millón de dosis por adelantado y apenas le han dado 500,000, ¿verdad? Y estamos ya en marzo, porque ha preferido Pfizer dárselas obviamente a los Estados Unidos, a Inglaterra o a los países europeos, ¿verdad? Que esto le están pidiendo 200 millones de dosis, ¿verdad? ¿Qué le cuesta a Pfizer dar 1 o 2 millones de dosis apenas a Costa Rica que había dado el dinero por adelantado? Entonces, han habido atrasos en el proceso de inmunización en Costa Rica, justamente debido a que Pfizer le ha quedado mal a este pequeño país, no así a Chile, donde sí se ha cumplido con los calendarios, y a otros países ricos, ¿no? Bueno, para que usted vea lo que justamente estamos hablando, de que cómo ha habido en este caso inequidad inclusive en países que dieron, mire, el billete por adelantado, como es el caso de Costa Rica, 10 millones de dólares, y aún así le han quedado mal estos laboratorios, porque aquí se ha impuesto de nuevo el poder político, el poder económico, y justamente eso es lo que estamos hablando esta mañana, de cómo hacer posible, hombre, que estos organismos mundiales funcionen, como el caso de la OMS, el caso de la OPS aquí en Honduras, que también, como se dice, salió cachinflín. Por lo otro, lo que decía Julio Raudales, del caso del científico Salvador Moncada, que recomendó justamente lo que recomendó. Mire, yo en lo particular, Julio, esto que voy a decir, no, obviamente, no mucha gente coincide, la mayor parte de la gente está en contra de este pensamiento. Mire, yo siempre he pensado que, por ejemplo, que en algunos cargos, vaya, como por ejemplo el ministro de Salud o ministra de Salud, debe haber un médico. Una cuestión está en que el señor Salvador Moncada sea un científico, y en eso se le respeta, se le rinde el sombrero, porque en realidad es un científico y reconocido a nivel mundial, de hecho inclusive con el título de Sir allá en Inglaterra, Sir Salvador Moncada. El hecho de que Fauci se llama, el de la Casa Blanca, sí, el doctor Fauci, doctor Fauci, sea un científico, pero ya ser un ejecutor, Julio, ser un administrador son otros 5 pesos. Yo siempre he pensado que aquí un ministro de salud no necesariamente tiene que ser un médico. Yo aquí, yo soy criticado mucho a la ministra de salud, pero no porque no sea médico. La mayor parte de la gente aquí la critica porque no es médico. Es correcto. ¿Qué hace? Correcto. Dice ¿cómo? ¿Qué es ella? Ella es pedagoga. ¿Qué hace una profesora ahí? No, ella es mala porque es mala, a mi juicio. Aquí le hemos criticado hasta la saciedad, porque le falta muchísimo en todos los aspectos, pero no porque sea pedagoga. Le voy a decir algo, Armando. Mire, yo conozco a esta señora, la conocí cuando ella era la directora del Hospital del Sur,
ella es una persona que goza de la confianza de la familia, ya se me olvidó. De los Melones, de ahí, de la Molina. Sí, sí, de la Don Miguel sí, Molina, correcto. que es el suegro, Molina, exacto, es el suegro de de la Wilfred familia. Rato. Sí, porque allá por el año 2008, 2009, ella asumió como directora de este hospital del sur, que tienen los Molina allá, que la fundación esta Agrolíbano se llama. Aparentemente ella fue una muy buena administradora de ese hospital. El hospital creció. Hay que decir también que este hospital creció en parte por la plata que le puso Agrolíbano y en parte por la plata que le puso el gobierno también, ¿verdad? Porque el gobierno le dio mucho dinero a este hospital. Pero hay que reconocer que el hospital es muy bueno, que es muy reconocido allá en el sur, así como es reconocido también este pequeño hospital que tiene el padre este de Ojona, Armando, que todo el mundo lo reconoce. En Ojona es muy conocido él, es un hospital pequeñito, pero es un hospital muy bien administrado. Pero eso sería entonces, Armando, como que usted dijera, como el padre de Ojona ha manejado también ese hospital, hay que ponerlo a él de ministro de salud, ¿verdad? Exactamente. No es así la cosa, no es lo mismo, ¿verdad? Y en eso usted tiene toda la razón. Ahora, el otro elemento importante, Armando, que yo quiero decir en descargo de la señora, es que el problema con ella, y ese es el único elemento al que yo le pondría un pero de por qué no poner un médico en el Ministerio de Salud, es que como en el Ministerio de Salud hay tanto médico trabajando en la parte administrativa, no me refiero en la parte clínica, ¿verdad? Obviamente, hay muchos médicos del Ministerio de Salud por la parte clínica, pero me refiero a la parte administrativa, es decir, a la alta administración de la Secretaría, digamos, al jefe de planificación, al jefe de, digamos, de inmunización, todo este tipo de programas que tiene, o sea, a los que administran los programas de la Secretaría de Salud, todos son médicos. Entonces, ¿qué sucede? Como ellos son un gremio, Armando, ellos no respetan a una persona que llegue ahí que no sea de la profesión de ellos. Los médicos en ese sentido son bastante celosos. Le voy a poner un caso similar, paralelo, ¿verdad? En el Banco Central actualmente, y lo digo por mi gremio, ¿verdad? En el Banco Central actualmente, y desde hace ya algún tiempo, no hay un economista dirigiendo el banco. Afortunadamente los economistas no somos tan celosos como si lo son los médicos o los abogados. Los abogados son muy celosos de su profesión. Imagínese usted, Armando, que pusieran de fiscal a un licenciado en administración de empresas. La ley no lo permite, pero como aquí todo puede suceder, ¿verdad? No está lejos, ¿verdad? O que pongan de presidente de la Corte Suprema de Justicia a un médico, ¿verdad? Los abogados no lo respetarían. La mayoría de la gente que trabaja en esas instancias son de esa profesión. O como le digo, en el Banco Central de Honduras, el Banco Central de Honduras está lleno de economistas. Y las altas, digamos, instancias administrativas, el gerente, los subgerentes técnicos, todas estas son economistas de carrera. Pero resulta que la presidencia del banco llegó alguien que no es economista, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo? Probablemente la suerte que tienen en el caso del Banco Central de Honduras es que, como le digo, este gremio no es tan celoso y acata el hecho de que, ha sabido acatar el hecho de que quien está ostentando la presidencia del Banco Central de Honduras actualmente no es un economista, es una persona que está ligada porque Wilfredo es administrador de empresas, con una maestría en administración de empresas, pero digamos, en estricto rigor no es economista. Entonces probablemente podría pasar que no lo respetaran los economistas del Banco Central de Honduras. Pero en el caso de la Secretaría de Salud sí se da eso, y yo se lo digo con conocimiento de causa. Yo conozco a un montón de gente digamos, de los altos mandos del ministerio que me dicen, yo no quiero a esa señora porque no es de mi profesión, no la respeto. Y eso es bien evidente. A veces ella gira instrucciones y simple y sencillamente los mandos intermedios no la obedecen porque no la respetan. Entonces, quizás es la única ventaja, Armando, que tendría el hecho de que siempre usted ponga un médico como ministro de salud, porque al menos siendo de la profesión
pues tiene el respeto del resto del gremio, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema bien debatible, es bien debatible, por eso a veces uno se enreda con ese tipo de cosas. Es bien debatible, ¿por qué? Porque, bueno, yo coincido con usted en el hecho, por ejemplo, del Banco Central, en el hecho, por ejemplo, de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, cuando estaba la señora Sí, Rocío. Rocío. No, hombre, Rocío por ahí es buena gente y todo, es una buena mujer en todos los aspectos, pero es que mire, usted no ocupa tener a alguien buena gente, usted ocupa tener un buen profesional. Esa es la realidad. Y ella es psicóloga. Entonces, mire, en puestos como ese del Banco Central y de Finanzas, de alguien que conozca el número. ¿Por qué? Porque los números, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Si usted va al mercado, usted sabe que en el mercado, Julio, hay gente ahí que no fue ni a la escuela y le manejan los números a usted así, mire, rapidito, le sacan cuentas en el aire, le dan el vuelto y usted le dice tanto, ¿cuánto es tanto si lo ve? Ah, tanto, y inmediatamente. Gente que ha aprendido, como se dice, a puro expertise. Entonces, esa gente es como que fueran expertos en finanzas, ¿verdad? Entonces, usted pone, por ejemplo, a un psicólogo, a alguien así, pero es diferente. En el caso, a mi juicio, de la Secretaría de Salud, lo que debe haber ahí es un administrador. Bueno, porque como le digo, es un tema debatible. Quizás en este momento, porque estamos en un tiempo de pandemia, quizás sí ameritaba tener un ministro de salud ahí que fuera médico, hombre o mujer. Pero en lo demás yo creo que hay secretarías en las cuales lo que debe haber es un administrador que sepa manejar como un gerente esa institución, y en este caso pues contratan médicos, contratan enfermeras, contratan personal auxiliar, compran medicamentos y todo como un administrador, así como el gerente de una empresa. Eso a mi juicio debe ser un ministro, con la salvedad del tema de las finanzas públicas, que debe haber, como usted por ejemplo, que ponga en la Reserva Federal de Estados Unidos a un psicólogo, ¿va? Imagínate, tiene que alguien ahí que sea, pero chispa, ¿va? En el tema de los números y de la inflación, el tema monetario y todo eso. No va a poner a cualquiera porque el tema de la economía es muy delicado. Hay una llamada, adelante, buenos días. Adelante, buen día. Muy buenos días, licenciado. Gracias por el espacio, felicitando ahí al señor que tiene en panel. Decirle que todo lo que ha comentado está bien nutrido del futuro que nos espera en esta nación. Quiero decirle, licenciado, que el meollo del asunto ahorita es cuánto engorroso, cuánto dinero en cambiarle el nombre al Registro Nacional, a ese tribunal, no sé cómo se llama, donde está la Hall, donde está la Rix y Moncada, yo no sé cómo se llama esa institución, solo sé que lo sacaron de la manga de la camisa y ahí están manejando la tarjeta de identidad. Y el dolor que me da es que saber que yo tengo pruebas de que mi hermana está en Sabana Grande y la mandaron para una aldea. ¿Por qué hacen eso? Entonces, digo yo, ¿serán cosas amañadas? ¿Será que pusieron, como dice usted, gente inoperante? Habiendo ahí el licenciado que es rector de la universidad, ¿cuántos muchachos hubiera seleccionado él, brillantes, que pudieron manejar estas computadoras para que atendieran a los ignorantes, que somos el pueblo, que creen que somos ignorantes? Hay miles de muchachitos egresados de informática. No, pero si no es cachureco, si no es liberal, si no es del PIB, no puede ir a optar un puesto. Por Dios santo, y es necesario que Honduras florezca utilizando esos baluartes que salen de la autónoma, especialmente, que van a estudiar hasta sin comer. El licenciado es testigo. Descalzos van a la universidad. Esa gente si le tiene amor al trabajo, pero no, es del Partido Nacional, anda a ponerlo, así no pueda ni escribir, ¿a qué estamos apostando? Mire a qué fecha vamos. Ahí dijo en un medio el Breve, no dice, se va a trabajar por el toque de queda hasta las 6 de la tarde, porque no entregan esa, pusieron 2 turnos, A y B, como las enfermeras. Correcto. Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, tenemos que ir a una pausa y luego regresamos con la parte final con don Julio Raudales. Allá en El Salvador, don Julio, Bukele les ha pegado una marimbiada. Aquí lo habíamos anunciado. ¿Ah? Arrasó. Es peligroso, ¿sabe por qué? Porque ya con todo el poder absoluto es peligroso, ¿va? Que el hombre... No, mire, este hombre es un peligro. Es un peligro no solo para El Salvador, es un peligro para El Salvador, ¿va? Fundamentalmente.
Ay, la gente no lo quiere ver. Aquí me da risa a mí, Armando, porque aquí en Honduras somos de esa especie de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Sí. Y como aquí Juan Orlando tiene tan poca credibilidad y como el hombre habla abiertamente, ha criticado abiertamente a Juan Orlando, entonces por eso es que aquí en Honduras lo aman. Yo creo que aquí ese hombre Sí. arrasaría también en unas elecciones si fuera candidato, pero es ese hombre, mire, Armando, escucha el día que se lo estoy diciendo, 1 de marzo del 2021, ese hombre le va a generar un grave daño a El Salvador. Escucha el día en que se lo estoy diciendo. Yo ya lo veo venir, ese hombre va a ser un dictador, pero de los que no vamos a olvidar nunca en la historia de este istmo centroamericano. Sí, es que la gente no entiende muchas veces, no comprende, y no tiene por qué entenderlo, pues uno que vive en esto y que lee, que pasa estudiando y toda cuestión, si estamos obligados a saberlo, y sobre todo los periodistas, porque se supone que un periodista debe tener un conocimiento más allá del común de la gente, porque este es nuestro trabajo, pues. Entonces, mire, de por sí Bukele ha asumido posturas bastante dictatoriales en El Salvador, no digamos hoy, que tiene el poder absoluto, que ha ganado completamente el Congreso. Eso le va a permitir controlar todo en El Salvador, controlar todo. Entonces, ojalá que Julio Raudales y que sus servidores estemos equivocados y que él utilice esa amplia mayoría que tiene a partir de hoy en el Parlamento salvadoreño para bienestar del pueblo salvadoreño, del Salvador como país, como Estado, y no para comenzar a hacer o asumir actitudes ahí dictatoriales, porque no va a hacer nada bueno esto para El Salvador. ¿Ve usted cómo queda el cuadro? Mire, es marimbiada y media, inclusive le cuento, Julio, a punto de desaparecer el FMLN, la izquierda salvadoreña, en la que fue guerrilla durante más de 10 años, que combatió, que dejó cerca de 100.000 muertos. Tomaron el poder casi 2 veces con Mauricio Funes, que ando viendo. Ayer tiene escondido Ortega en Nicaragua y Salvador Sánchez Serén. Además, el mismo Bukele fue alcalde de San Salvador por el FMLN. Ve usted, Arena, que es el partido, la derecha recalcitrante, lleva hasta ahora 10 diputados. Hay que decirlo que en El Salvador son 84 diputados, no como aquí que son 128, son 84. Bien dicho. Vamos a ver, Arena 10, mide el FMLN, 3 lleva. 3. PSN, que es el Partido de Conciliación Nacional, 1, es el partido más viejo. PSN es como decir aquí el Partido Nacional. Liberal. PDC, no, es como el Partido Nacional, el partido, inclusive hasta el color es azul. PDC. Pero recuerde usted que aquí el partido más parecido al Partido Nacional de El Salvador es Arena, ¿no? Sí, exactamente. Incluso son casi partidos hermanos, ¿no? Sí, PDC, que es el Partido Demócrata Cristiano, del presidente José Antonio Duarte, 1 lleva. SCD no sé qué es. 0. Gana, que es el partido que era el de Tony Saca, que está preso. Tony Saca, el partido de derecha, de derecha, lleva 5. Nuevas Ideas, que es el de Bukele, oye usted, 46. Más 5 de Gana, llevaría entonces 51. Pero los últimos sondeos a pie de urna dicen que baja más de 60 al final. La alianza Nuevas Ideas y Gana. O sea, que significa que va a tener el poder absoluto, porque la mayoría absoluta de 84... creo que son 56. Ajá, sí. Y este me va a capaz de 60. O sea que va a poder aprobar lo que quiera en El Salvador, porque va a tener mayoría absoluta. ¿Qué le parece? Y ojalá que este señor Bukele se vaya en el 2024, como tiene que ser, Armando, porque en El Salvador no hay reelección. Sí. Pero yo le digo, ese es un gran peligro. Este hombre, la gente no lo ve. La gente no lo ve, pero este hombre es más peligroso que Hugo Chávez. Yo se lo digo. Es más peligroso que Hugo Chávez. Pero aquí, como dijo usted, tiene muchos fans, ¿va? Si aquí se viene... aquí lo aman. Si aquí lo aman, sí. Sobre todo los amigos palestinos, árabes, ¿verdad? Sí. Acá de Honduras. Si se llegara a lanzar Bukele aquí, arrasaría, ¿va? Hay que recordar también a nuestros amigos que aman a Bukele aquí, que nosotros con El Salvador somos como... Por ejemplo, Julio, como 2 hermanos que se quieren, pero que al mismo tiempo pasan peleando. Con El Salvador siempre hemos estado peleando y creo que siempre vamos a seguir peleando. Usted lo nota inclusive, vaya, fíjese que yo he estado en seminarios así, en otras partes, en otros países, y hay gente de todo Centroamérica. Y fíjese que uno nota, por ejemplo, está el guatemalteco, el nicaragüense, el salvadoreño, el costarricense,
Y yo he hecho comparsas pues con el costarricense, con el nicaragüense, con el guatemalteco y con el salvadoreño. Siempre tenemos una cuestión como de un, no sé, algo ahí que nos, ¿verdad? Como una rivalidad fregada, no sé por qué. Hay que recordar también que El Salvador siempre ha querido tener aquí varias posesiones de Honduras, ¿va? Sí. Abiertamente dicen que la isla Conejo es de ellos. Y yo no sé si los fans que tiene aquí Bukele, a la hora de la hora van a apoyar a que El Salvador se quede con no solamente con el conejo, sino con otras cosas. Porque desgraciadamente, por una cuestión que tiene que ver con el antijó, solo porque Bukele es antijó, lo apoyan. Pero Honduras no es jo. Se supone que ahora no se va a ir aquí dentro de menos de un año ya. ¿Cuántos meses le quedan? Como 10 meses, ¿será? Pero Honduras es Honduras va a seguir siendo Honduras y siempre va a tener ahí de vecino El Salvador, ¿verdad? Ya quizás la gente no se da cuenta, pero yo recuerdo, Julio, por ejemplo, con este presidente que ya murió de El Salvador, Francisco Flores, ¿cuántos problemas tuvo Honduras? Fíjense que hay cosas que no se dan a la luz pública, pero uno como periodista se da cuenta de este hombre, cuántas maniobras andaba haciendo ahí, sobre todo cuando el presidente de Nicaragua era Arnoldo Alemán. Se unían para echar a la vaca a Honduras. Para echar a la vaca a Honduras. Fíjense que, por ejemplo, el fallo... Le quitaron la salida al Golfo de Fonseca. A eso iba. Fíjense que el fallo de La Haya, que fue el 11 de septiembre de 1992, claramente dice que el Golfo de Fonseca es propiedad de los 3 países ribereños y que, consecuentemente, los 3 países tienen salida al Océano Pacífico. Cree que le quieren dar salida a Honduras. ¿Ah? Se han unido los 2 países para cerrarle la salida a Honduras. A pesar de que la isla más grande del Golfo es Amapala, ¿verdad? Y hombre, ¿sabe una cosa? Fíjense que no hace mucho murió el coronel, capitán de navío, José Domingo Mesa, que era muy amigo, por cierto, aquí del canal. Él constantemente venía al canal aquí. Fíjense que poca gente sabe esto. Este hombre fue comandante de la naval en Amapala. Y ha sido el único que una vez se atrevió a salir por la bucana del Golfo sin permiso, porque tiene que pedir permiso al Salvador y a Nicaragua. Y esa vez dijo que si el Golfo es de todos nosotros, dijo, y no tenemos por qué pedirle permiso a esta gente, y salió con el riesgo de que lo ametrallaran, ¿verdad? Que se volaran ahí la piraña en la que iba. Esa es la realidad. Y la gente no sabe estas cosas, ¿va? La gente no se da cuenta de estas cosas. Que, mira, ahí en el Golfo muchas veces pasan escaramuzas, que le llaman, entre soldados navales de El Salvador o de Nicaragua con los de Honduras, y esas cosas a veces no trascienden, porque también hay que evitar un conflicto, pues, no por cualquier cosa salir de la guerra. ¿Ah? Correcto. No por cualquier cosa salir de la guerra entonces con El Salvador, ¿va? O con Nicaragua, pero constantemente, y la gente no se da cuenta, pero ahí están, ahí llaman a Bukele, ¿va? Bueno, ahora que lo sigan amando a la hora de un conflicto. Vamos a la pausa y regresamos aquí con la parte final en CHTV, y vamos a la pausa con Claro. Claro que estamos listos para el 2021 con los planes postpago desde $25 con 99 centavos en Claro Postpago, que incluyen navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! No. Estamos de regreso esta mañana aquí en CHTV con nuestro personaje de hoy, Julio Raudales, hablando de toda esta situación que se presenta con la vacuna. ¿Y qué piensa Julio, ya en la parte final? Algunos sectores han estado proponiendo inclusive que se suspenda la Semana Santa. La Semana Santa por esto del COVID, por el rebrote que se está dando a nivel nacional en los diferentes puntos. Mire, yo creo que esta sería una decisión equivocada, Armando. En primer lugar, yo quiero que aclaremos algo, ¿no? Desde la perspectiva del comportamiento de la pandemia, aquí no hay un rebrote, ¿verdad? Desde que comenzamos en el mes de marzo del año pasado, hace exactamente un año, Armando, el virus y la cantidad de infectados y de muertos no ha hecho más que subir. Es cierto que en determinados momentos han habido una caída en la letalidad o en la cantidad de personas que se infectan,
pequeña, ¿verdad? Pero que luego vuelve a subir. Es decir, la tendencia ha sido creciente desde que la pandemia comenzó. Por lo tanto, resulta un tanto paradójico el hecho de que hace exactamente un año nos encerramos, casi por 30 días, por más de 30 días, mejor dicho, sin actividad económica de ningún tipo prácticamente, y que ahora, cuando la cantidad de muertos en aquel momento era bajísima, ¿verdad? Y la cantidad de infectados era también muy baja, y ahora que tenemos una cantidad de infectados y de muertes bastante mayor, visiblemente mayor, la actividad económica pues es anormal. ¿Qué es lo que nos deja de lección esto, Armando? Pues simple y sencillamente que lo que los gringos llaman el lockdown o el confinamiento no tiene prácticamente ningún efecto en el comportamiento de la pandemia. Y eso ya está comprobado a nivel del mundo. Lo que sí puede determinar una diferencia es el cuidado de la gente. ¿Qué significa el cuidado de la gente? Que se utilice la mascarilla, que se cambien los hábitos de higiene de la gente, que la gente se lave las manos, que no que cuando llegue a su casa se bañe, se lave, que no se ponga las manos en la boca o en los ojos, ¿verdad? O en las partes por donde pudiera entrar el virus, que haya distanciamiento. Eso es lo que le permite a usted pues tener una protección de vida frente al incremento en la cantidad de contagios. Entonces, pienso que decir que no va a haber Semana Santa, primero hay que recordar que este es un feriado nacional, más allá de que es una fiesta religiosa o que es una fiesta de pachanga, como dicen la gente, ¿verdad? Porque aquí yo creo que una buena cantidad de personas piensan que esta es una fiesta religiosa y la guardan, ¿verdad? Y se ponen a rezar en su casa, pero creo que una cantidad muchísimo mayor, Armando, aprovecha la fiesta para irse de vacaciones y ir al jolgorio, como dicen, en las playas de acá del país o en los lugares turísticos. Esa ha sido la costumbre. Pero como eso está en la ley, es decir, hay una ley que protege este feriado como un feriado nacional, habría que cambiarlo en el Congreso Nacional, para empezar. Y, repito, creo que en lo que hay que concentrarse más bien es en hacerle campaña a la gente, hacerle conciencia a las personas de la importancia que tiene el cuidado, el mantener el distanciamiento, el no ir a lugares donde haya mucha acumulación de personas y sobre todo el usar mascarilla constantemente y el cambiar y mejorar los hábitos de higiene en la población. Eso, repito, Armando, es mucho más efectivo que el decir vamos a suspender una fiesta nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con todo esto de la antibiótica, es decir, de la vacuna. Mientras tanto, sabe usted, el mecanismo COVAX, pues han decidido que van a adelantar 48,000 dosis para Honduras. En total se van a entregar cerca de 500,000 de vacunas por el mecanismo COVAX, de las cuales se van a adelantar 48,000 vacunas que llegarán a mediados de marzo, o sea, un par de semanas, se supone, para continuar inoculando al personal de primera línea, porque se dio cuenta del relajo que se armó, ¿verdad, Julio? De gente ahí que se Bermúdez. Sí, hombre, y también del presidente del sindicato del Hospital de Escuela, San Felipe, y otra gente también que se inoculó ahí y sin ser necesariamente de primera línea. Imagínense usted, solo son 5,000 dosis. Ese es un abuso, Armando, mientras que en otros países más serios, ¿verdad? Que no son tan serios tampoco como Argentina, ¿verdad? Pero evidentemente es un escándalo el hecho de que varios funcionarios públicos se hayan inoculado y prácticamente al ministro de Salud de Argentina lo destituyó el presidente Fernández, que también es un hipócrita Fernández porque él se inoculó, ¿verdad? Y cuando le preguntaron a él que por qué él se había inoculado, él dijo, para dar el ejemplo, entonces dice, mire, a mí me movía risa, yo no sé si usted lo vio, Armando, él le alquiló el avión a Messi, ¿usted sabía eso? O sea, que él viajó a México a visitar al presidente López Obrador en un viaje oficial, y en vez de irse en una línea aérea, digamos, en Mexicana de Aviación o en aerolíneas argentinas, ¿verdad?
aunque fuera en primera clase, ¿verdad? No importa, pero gastarse, póngale $2.500 para irse en primera clase en el vuelo directo que hay de Mexicana de Aviación o Aerolíneas Argentinas, se ha ido, le ha alquilado el avión a Messi por $150.000, pagado por los contribuyentes argentinos, por supuesto, ¿verdad? Por los que pagan impuestos en Argentina. Se fue a México y en una conferencia de prensa que dio a México, donde los mexicanos lo increparon, los periodistas mexicanos que son muy agudos lo increparon y le dijeron que porque él se había vacunado, ¿no? Si no es una persona que está en primera línea, y él dijo porque la gente en Argentina no creía en la vacuna, dijo. Entonces yo, para dar el ejemplo de que yo sí soy valiente, yo me vacuné. Entonces es un hipócrita, porque además le pidió la renuncia al ministro de Salud, porque él hizo lo mismo. Pues debería renunciar él también. Entonces así son estas personas, ¿verdad? Que dicen que no. Me gustaría que usted viera esa conferencia de prensa, Armando, ahí en la mañanera de López Obrador, porque él dice que a él no le gustan los lujos, ¿verdad? Que él es una persona humilde, que él detesta los privilegios, ¿verdad? Y sin embargo se puso la vacuna y además alquiló el avión de Messi por $150.000 y se fue en ese viaje oficial a México. Bueno, imagínese usted. Por eso es le digo, una vergüenza esta señora, que yo he tenido alguna relación con ella, no lo voy a negar, ¿verdad? Porque ella es profesora de la universidad, que se haya vacunado, ¿verdad? Cuando ella tiene una licencia, Armando, en el Ministerio de Salud para no ejercer su profesión, porque está como diputada actualmente, ¿verdad? Entonces, tiene una licencia. Es una vergüenza, ¿no? Que ella se haya vacunado, ¿no? Johanna. Dándole el espacio a una persona. Johanna Bermúdez. Sí. Tiene una licencia ella. Sí, ella pidió una licencia. Ella tenía una plaza en el Ministerio de Salud como doctora. Tiene una plaza, mejor dicho. Entonces ella pidió una licencia en estos 4 años, desde el 2017 para acá, porque ahora es diputada. Y sin embargo tiene el descaro de vacunarse. Realmente es vergonzoso, y yo pienso que a estas personas deberían de destituirlas. Sí, hombre, y mire, y más temprano decíamos, en Julio Raudales, sabe que en Honduras hay cerca de 13.000 médicos desempleados. Y fíjense que hay gente como Johanna Bermúdez, porque no solamente ella, ojo, es también otros médicos que tienen cantidad de chambas con el gobierno, y no es justo, y encima de eso que corran a vacunarse en este tema de la pandemia. Mire usted, fíjese que Johanna es empleada, es médico del Instituto del Diabético, Instituto Nacional del Diabético, es médico del Seguro Social, da clases en la universidad, es diputada, o sea que recibe 4 cheques del Estado. No puede es correcto, ser. Armando, pero vaya, estas cosas están en la ley. A ver, la ley, mientras a usted la ley no se lo impide, usted lo puede hacer. Yo estoy de acuerdo con usted de que éticamente no es lo correcto, ¿verdad? Usted debería de cederse el espacio a otros médicos que no tienen trabajo en este momento, ¿verdad? Porque sí, lo que usted dice, ¿verdad? Es empleada del Seguro Social, es empleada del Ministerio de Salud y es empleada de la universidad también. Pero la ley lo permite. La ley le permite a usted esto. Ahora, el punto acá es que ella pidió licencia. Ella tiene licencia del Ministerio de Salud y del Seguro Social para no ejercer durante estos 4 años, porque actualmente está como diputada. Entonces, el asunto es, más allá de eso, el punto acá es ¿por qué se fue a vacunar? ¿Cómo es posible que, utilizando el poder que le da un cargo público, haya ido a obtener un beneficio que le correspondía a un médico que está en ejercicio actualmente? ¿Y ustedes en la universidad, ella sigue dando clases en la universidad o ya no? No estoy seguro, entiendo que sí, pero como le digo, Armando, la Constitución de la República y la ley le permite a una persona que esté ejerciendo un cargo público también dar clases. Dice, la ley es taxativa en eso, dice, a una persona que tiene un cargo público, digamos, no puede tener otro trabajo salvo de docente o de médico, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ministro de Salud o una persona que ostente un cargo público, o un diputado, por ejemplo, Denis Castro Bobadilla, o la misma Johanna Bermúdez, o cualquier otro médico de los que actualmente está en el Congreso Nacional, puede ejercer la docencia o puede ejercer también la clínica, ¿verdad? Él puede ir a su clínica la ley lo permite. Ya el tema de la discusión de si es correcto o no, ¿verdad?, tener varios trabajos a la vez, eso es otra cosa, pero mientras la ley lo permita, pues usted puede hacer uso de esa prerrogativa que la ley le da.
Pero el tema aquí, Armando, es ¿por qué usted se va a vacunar si usted está con una licencia? Usted no está en el frente de guerra. Si usted estuviera en el frente de guerra, yo lo entendería, ¿verdad? Ahí contra el COVID, pero si usted está con licencia, ¿por qué se va a vacunar? ¿Verdad? Eso es un abuso de autoridad, aquí en cualquier parte del mundo. Como le digo, al ministro de Salud de Argentina, que es un médico, lo sacaron de su cargo. Eso es penoso, ¿no? Muy penoso. No, no puede hacer. Está Johanna Bermúdez, que mire, ha sido muy criticada por esta decisión que tomó de inocularse. Ahí apareció que ella, justificando que ella ha estado en salas COVID, pero la cuestión es que haya ido ya a las cansadas del burro, como se dice, a una sala COVID, a la gente que está ahí, que pasa ahí las 24 horas, que pasa todo el día haciendo turno, todos los días. A esa es la gente que se dijo que se iba a vacunar con esa, porque hay que recordar, el tema de fondo es que solo llegaron 5.000 dosis. Y como son 2 por cada persona, solamente son 2.500, entonces había que escoger con lupa a la gente que se iba a inocular, que la gente que esté en las UCI, unidades de cuidados intensivos. Que Armando, incluso yo le voy a decir una cosa, yo por encima de los médicos elegiría a las enfermeras, ¿no? Creo que si hay alguien que se expone más acá, si vamos a ir en grados de prioridad en la exposición a la gente, Armando, usted ve a esas pobres mujeres en esos hospitales, cómo se exponen día a día y exponen su vida, ¿verdad? Más que los médicos, porque el médico de lejito, ¿verdad? Pero la enfermera tiene que estar con el paciente ahí. Es correcto, es correcto. Lástima, bueno, imagina el presidente del sindicato del San Felipe, que él mismo confiesa, dice que le iba pasando por ahí, dijo, imagínese usted. Yo iba pasando por ahí, dijo, y a mí el director me llamó a decirme, hey, vení, fíjate que vos también estás en primera línea, le digo, vacunarte, le dice, imagínese qué cosa. Pero eso es muy de país bananero, Armando, definitivamente somos un país que está en la cola del mundo, ¿verdad? Bueno, Julio, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Armando, como siempre, por invitarme. Julio Raudales, vicerrector académico de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, expresidente del Colegio de Economistas, con nosotros esta mañana aquí en SHTV, hablando de toda esta temática referente a la inequidad a nivel mundial en la distribución de esta vacuna, que se ha extrapolado desgraciadamente ahora en Honduras, al momento de aplicar las 5.000 dosis que mandó Israel, que nos regaló Israel, que nos donó el primer ministro Benjamín Netanyahu, y hay gente que sin escrúpulos ha hecho uso de sus influencias políticas y además sindicales para inocularse en detrimento de la gente que está ahí en primera línea, en las UCI, que están todos los días ahí intubando gente en las salas UCI, unidades de cuidados intensivos, en las salas COVID, y corrieron, aprovechándose de sus influencias, a hacer uso de las poquitas vacunas que disponíamos en nuestro país la semana pasada. Vamos a la pausa y regresaremos con la parte final aquí en su noticiero matutino CHTV. Ya volvemos.